Buen día para todos. Seguimos. ¿En dónde quedamos? Aquí. Vamos a ver. Yitzhak llegaba de haber ido a ver la Jai Roy. Que dijimos que, dice Rashi, pues Yitzhak había ido allí para traer a Agar, para que su padre Abraham la tomara por esposa. Ese lugar era llamado Pozo del Viviente Aparecido. Era un pozo donde un ángel se le había aparecido a Agar por primera vez. Según este midrash citado por Rashi, después de haber sido expulsada de casa de Abraham, Agar se asentó allí. Pues habitaba en la región del sur. Yitzhak había salido para orar en el campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos y miró, y aquí que venían camellos. Habitaba en la región del sur, dice Rashi, cerca de ese mismo pozo, puesto que se declara que Abraham viajó de allí hacia la región del sur y se asentó entre Kadesh y Shur. Y en ese lugar estaba este pozo, como se declara aquí que está entre Kadesh y Beret. Para orar significa para rezar. Fíjate lo que es. Yitzhak había salido para orar en el campo a la hora de la tarde. Y aquí explican y dicen que la persona a la hora de la tarde es cuando ya se está llegando la noche. Y la noche alude a lo que es todos los problemas, toda la dificultad en la persona, en la vida, todo lo demás. Pero antes de que llegue todo eso, la persona tiene que orar. Tiene que rezarle al Kadosh Baruj Hu antes de que lleguen los problemas. Y no esperar a que le lleguen los problemas y después de que le lleguen los problemas es que empieza a rezar. Sino que antes, un Makdim Trufala Maká, la persona se adelanta a tomarla, como decir, a tomar la pastilla antes de que le llegue la enfermedad. Así igualito. Antes, la hora entre la tarde, tarde-noche, salir al campo y hacer la plegaria. Y alzó sus ojos y miró, y aquí que venían camellos. Rivka alzó sus ojos y vio a Yitzhak, y se inclinó sobre el camello. Yo Yitzhak observó lo majestuoso que era y se quedó perpleja ante él. Rivka no sabía que era Yitzhak, por lo tanto la única razón por la que pudo haberse inclinado al verle fue por la impresión que él le causó. Y se inclinó a tierra, como lo traduce, queriendo decir que se inclinó a tierra pero sin llegar hasta el suelo. Y dijo al siervo: ¿Quién es ese varón que camina en el campo hacia nosotros? El siervo dijo: Él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Se cubrió, este verbo está en modo reflexivo, que se cubrió, como dice Rashi. Y el siervo relató a Yitzhak todas las cosas que había hecho, todo lo que le había sucedido para traer a Rivka, todos los nisim, todas las cosas que le había sucedido. Él le relató los dos milagros que le habían ocurrido, que la tierra se había contraído para cortarle el tiempo del viaje, y que Rivka se le había presentado gracias a su plegaria. Yitzhak la llevó a la tienda de su madre, tomó a Rivka y ella se convirtió en su esposa y él la amó. Así se consoló Yitzhak tras la muerte de su madre. A la tienda de su madre Sara. Esta frase hay que entenderla así: Yitzhak la llevó a la tienda, y aquí que Rivka era su madre Sara. Esto quiere decir que después de que haberla llevado a la tienda, súbitamente Rivka era como su madre Sara. ¿Qué quiere decir como su madre Sara? Pues todo el tiempo que Sara estuvo en vida, tres hechos milagrosos la acompañaron. Una vela se mantenía encendida desde la víspera de un Shabbat hasta el siguiente. Había bendición en la masa para hacer el pan.
o sea, abundancia de alimento, y una nube estaba adherida a su tienda. Pero cuando ella murió todo eso cesó, y cuando vino Rivka todo regresó de nuevo. Así dice el Mereshit Rabbah. Estos tres hechos milagrosos de la expresión en alto nivel espiritual de Sarah indicaban su cumplimiento perfecto de los tres preceptos propios de las mujeres: el encendido de la vela de la noche de Shabbat, la separación de la jala de la masa y las leyes de impureza menstrual. Y al estar pura, obviamente, que quiere decir de que la presencia divina está allí, por eso es lo que quiere decir la nube, ¿sí? Así como el Creador también se da a mostrar al pueblo de Israel en una nube. Y estas tres cosas tienen que ver con la mujer. ¿Por qué precisamente estas tres cosas? Porque esto tiene que ver con el tikkun de la mujer con respecto a lo que sucedió con el primer hombre. Primero que todo, que la vela, ella como apagó la vela, que es la muerte, entonces ella tiene que prender la vela de Shabbat, que es prenderla de nuevo. Segundo, la masa, ya que el Adam Arishon era como decir la masa del mundo, ya que Kadosh Baruj Hu tomó, como explicamos en Pereshit, tomó de la tierra, ¿sí? Es como a tomar de la masa. Jalatosh el Olam, tomó de la masa para hacer al primer hombre. Entonces ella también tiene que hacer esa corrección de la masa. Y la pureza menstrual, que tiene que ver, obviamente, también con lo que pecaron. Tras la muerte de su madre, dice Rashi, es natural en el mundo que todo el tiempo que la madre de un hombre viva, él esté unido a ella, y cuando ella muere, él se consuele en su mujer. Capítulo 25. Abraham volvió a tomar una mujer y su nombre era Ketura. Ketura dice que ella era Agar. Llamada Ketura en alusión al hecho de que los actos eran tan placenteros como el saumerio. También fue llamada así porque se contuvo para no unirse con ningún hombre desde el día que se había separado de Abraham. Según esto, nosotros dijimos anteriormente que Reumá era Agar, según lo que trae el Zohar Kadosh. Entonces con eso habría que ver cómo dice aquí Rashi de que ella no se había unido a ninguna mujer. Y lo saca también del Bereshit Rabbah. Habría que ver cómo sería entonces este, esa explicación. Ella dio a luz para él a Simra, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Beshuach. Midian, fíjate que ahí está Midian, que va a ser un pueblo importante más adelante en, en la época cuando Israel salen de Mitzrayim. Ken, Ishbak, Beshuach. Yokshan engendró a Sheva y a Dedan. Y los hijos de Dedan fueron Ashurim, Letushim y Leumim. ¿Qué? Esos eran los nombres de cabezas de pueblo, aquí dice Rashi. Letushim ellos eran dueños de tiendas esparcidas por todas partes, y cada uno de ellos viajaba con su propia tienda, y es por eso que con respecto a ellos se declara y aquí que estaban dispersos por toda la faz de la tierra. Y los hijos de Midian fueron Efa, Efer, Hanoch, Abidá y Eldaá. Aquí muy importante porque a través de estos nombres, si la persona se pone a ver, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el budaísmo, quién fue el que creó el budaísmo y todo lo demás, entonces ahí van a ver nombres así como Sheva y todos ellos, Abraham y no sé qué, porque viene de Abraham y todo ellos fueron los que fundaron todo el budaísmo y todo ese montón de cosas de todo eso. Lo quisieron hacer como una religión, así todo lo demás, al final pasó lo que pasó. Pero ¿a dónde fundó eso? Eso se fundó de Abraham mismo. Que vamos a ver más adelante, él les pasó, los enseñó, obviamente les enseñó cosas, les enseñó cómo hacer plegarias, la persona tiene que, todo lo que ellos hacen allá. ¿Sí?
Y Abraham entregó todos sus bienes a Isaac, pero a los hijos de la concubina de Abraham, Abraham dio obsequios y los envió lejos de su hijo Isaac, estando aún en vida, hacia el este, a la tierra del oriente. Abraham entregó, Rabbi Nehemia dijo, Abraham legó a Isaac la facultad para bendecir. Pues el santo bendito es, había dicho a Abraham, serás bendición. Con lo cual quería decir, en tus manos ha sido entregada el poder para bendecir a quien desees. Y esta capacidad Abraham se la dio a Isaac. Las concubinas, esta palabra está escrita en forma defectiva. Esto alude que en realidad solamente tenía una concubina, Agar, que es la misma que Tora. Una esposa es con la que se contrató matrimonialmente, y esa concubina es con la que se hace contrato matrimonial, como se declara en el Tratado de Sanedrín, con respecto a la mujer y la concubina del rey David. Abraham dio obsequios. Nuestros maestros explicaron que estos obsequios se refieren en que Abraham le entregó el nombre de las fuerzas espirituales impuras. Según otra explicación, Abraham les entregó los regalos que habían recibido gracias a Sará, así como los demás regalos que la gente le había obsequiado. Todo esto entregó a ellos, ya que no quería obtener beneficios de ellos. Aquí dice que el nombre dice el conocimiento de ellos. Los obsequios aquí mencionados no consisten en objetos materiales, ya que Abraham había entregado todo lo que tenía a Isaac. Por lo que es obvio que ya no le quedaba nada material que pudiera regalar a los demás hijos. No es claro a qué alude la frase el nombre de las fuerzas espirituales impuras. Rashi explica que el Talmud, que alude a prácticas relacionadas con Shedim, demonios, seres espirituales sin cuerpo físico y brujería, es impensable que Abraham hubiera transmitido a sus demás hijos el conocimiento de esta práctica para hacer uso de ellas, ya que la Torah los prohíbe determinantemente. La única explicación posible es que les transmitió el conocimiento de cómo contrarrestar sus efectos sobre los seres humanos. ¿Por qué precisamente se lo dio? Porque lo mandó al oriente, él sabiendo que en el oriente hay mucha tumá, para que ellos se pudieran defender de eso. Esa es la explicación. Entonces quiere decir de que todo lo que está en el oriente, todo ese montón de cosas del karate, todo ese montón de cosas que hay, de esas sabidurías que hay allá, esos conocimientos que hay allá y todo eso fue dado por Abraham. Estos son los días de los años de vida de Abraham. Vivió 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido con su pueblo, y lo sepultaron sus hijos Isaac e Ismael en la cueva de Macpelá, en el campo de Efrón, hijo de Hiti Zoar, la cual está frente a Mamre, el campo que había comprado Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y su esposa Sarai. Y sucedió que después de morir Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, e Isaac se asentó cerca de Beer Lejai Roi. 165 años, a la edad de 100 años, Abraham era como de 70 años, en términos de fuerza, y a la edad de 70 años era como un niño de 5 años sin pecado. Isaac e Ismael, de aquí se aprende que final Ismael se arrepintió de su mal comportamiento y permitió que Isaac marchara delante de él, y esta es la buena vejez que se menciona con respecto a Abraham. ¿Por qué? Porque por sí, como trae el Rambam, de que de dónde se sabe que una persona regresa a Bechua cuando la persona es obtiene por lo menos algo de anabá, ¿sí? De humildad, y al saber que Isaac obviamente tenía un nivel mucho más alto que él, lo dejó pasar de principio como una persona que sabe que el otro es más importante que él, y por lo tanto lo deja, incluso que él era el mayor. Con todo eso lo dejó pasar primero, y por eso está escrito en la escritura primero Isaac y luego Ismael, y de allí se aprende eso. Y sucedió que después de morir Abraham, Dios bendijo. Dios lo consoló por medio del consuelo que se expresa a los deudos. Según otra explicación, a pesar de que Santo Bendito es, había entregado a Abraham el poder para bendecir, Abraham tenía temor de bendecir a Isaac, pues había vislumbrado proféticamente que Esaf saldría de él. Por esta razón Abraham dijo que venga el Señor de las bendiciones y bendiga a quien le parezca bien a sus ojos. Y es por eso que vino el Santo Bendito es, y él mismo bendijo a Isaac. Estos son los descendientes de Ismael.
hijo de Abraham, a quien había dado luz para Abraham de la Mitzría, Agar, sierva de Sará. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres según su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebayot, y Kedar, Abdeel, Mifsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish y Ketma. Estos son los hijos de Ismael, y estos son los nombres de sus poblados y en su fortaleza, 12 príncipes para su pueblo. Dice Rashi, por su nombre según su nacimiento, la palabra Letoldotam significa según el orden de su nacimiento, es decir, uno detrás de otro, y sus poblados se refiere a las ciudades carentes de murallas. ¿Okay? Quiere decir de que si eran carentes de muralla, se trata de lugares abiertos. Cuando hay lugares abiertos, quiere decir de que él eh, se cree fuerte, una persona fuerte. Una persona cuando coloca murallas es porque teme que a lo mejor vengan otros pueblos y lo conquisten. Pero si está abierto, quiere decir de que él Somej tiene fe en la fuerza que él tiene. Estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años. Expiró y murió, y fue reunido con su pueblo, y se asentaron desde Javilá hasta Shur, que está cerca de Mitzrayim. Llegando hasta Ashur, él habitó frente a todos sus hermanos. Dice aquí Rashi, Rabijía Bar Abba dijo: ¿por qué fueron enumerados los años de Ismael? Para deducir, para deducir a partir de ellos los años de vida de Jacob. De los años de Ismael aprendemos que Jacob asistió a la academia de Eber durante 14 años, después de separarse de su padre, antes de llegar con Labán. Pues cuando Jacob se separó de su padre, Ismael murió, como está escrito, Esaf fue con Ismael. Según se explica al final del capítulo talmúdico Megilat Nikret. Que expirar únicamente es enunciada en referencia a hombres justos. Que murió, como dijimos anteriormente, que murió, que hizo Teshuvah. Habitó quiere decir residió allí. Como está escrito, y los Midianim, los Malequim y todos los hijos del oriente residieron. Naflu. Ahora bien, este versículo se enuncia en la expresión Nafal, que también significa cayó. Pero en otro lugar la Torá declara con respecto a Ismael, y frente a todos sus hermanos residirá. La explicación de esta discrepancia es que hasta la muerte de Abraham, Ismael residió, pero después de que Abraham murió, cayó. Para oír a un asentamiento implica residir. En cambio, Ishkon implica habitar con seguridad. Entonces aquí dice así sobre todo. Con todo esto, pues, prácticamente llegamos a la parasha de Toldot. La parasha de Hayez Aran, pues, es más sobre explicar qué sucedió y todo eso, más o menos parashiot o otras cosas, pero en parashat Toldot ya veremos lo que es el nacimiento de Jacob y Esav, y cuando empieza la pelea mamash de la Tumá con la Kedusha. Y aquí vienen tanto Esaf como Jacob, que vienen a separar. Hasta ese momento la Tumá y la Kedusha estaban mezclados. En ese momento se separa la Kedusha de la santidad de la impureza, y por eso Esaf representa la impureza, y Jacob vino representa lo que es la santidad. Buen día.